al Señor, que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Daban deseo de seguir escuchando a su pastora hablarnos, gloria al Señor, de algo tan importante. Gloria a Jesús. En esta mañana estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero primeramente saludar al ministro, a su esposa nuevamente, ya que la conocí el viernes. Darle las gracias por la oportunidad que me han dado de llegar este día para hablar con ustedes de la palabra del Señor. También le doy muchas gracias a la hermana Karen y a la hermana Marisol, ¿verdad?, por esta invitación. Y desde el viernes nos estamos gozando en este lugar. Y le decía yo a una de mis hermanas que me acompañó, qué privilegio poder ser invitadas para gozarnos de una actividad tan linda, donde Dios pues estaba en este lugar esperándonos para ministrar a nuestras vidas. Amén. Mi nombre es Lili Sánchez, como haya dicho la pastora. Por la gracia y la misericordia del Señor, pastoreamos juntamente con mi esposo, el pastor Rubén Sánchez, la Iglesia de Dios Pentecostal El Sembrador del Concilio Latinoamericano. La iglesia está ubicada en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Y allí estamos hace 25 años, cumplimos 26 años ahora en enero. Tenemos 3 hijos, no están en los 40, sino que el bebé tiene 28, la niña tiene 30 y el mayor tiene 31. Y tenemos 3 nietecitos, que eso ha sido lo más difícil este fin de semana, apartarme de mis nietecitos, amén. Y le damos gracias al Señor porque Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Tenemos 35 años de casados, gloria al Señor, y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. El Señor ha sido bueno para con nosotros, amén. Desde el viernes tenía 7 hermanas que me acompañaron y estuvieron aquí. 4 de ellas se regresaron el día de ayer y 3 de ellas decidieron pues quedarse. Se tenían que ir, pero 3 de ellas dijeron: vamos para el mall, vamos a comprar un traje para ponernos y vamos para la iglesia mañana. Así que le quiero presentar a la presidenta de las damas, a nuestra hermana Brenda Sánchez. Amén. Nuestra hermana María Elena Portillo y nuestra hermana Gladys Pérez. Amén. Y le doy gracias a Dios por ellas que decidieron quedarse, y así ahora cuando bajo para allá, para Newark, no tengo que hacerlo sola. Amén. Y pues vamos entonces en esta mañana a hacer lo que se me ha llamado a hacer. Amén. Le voy a pedir que esté de pie, gloria al Señor, y que vaya conmigo a la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Adoramos su nombre. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, porque solamente tú, oh Señor amado, mereces gloria y honra.
Y en esta mañana, Señor, te doy las gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder hablar tu palabra a tu pueblo, Señor. Gracias por el privilegio otorgado, Señor. Te pido, Dios mío, que la palabra que tú has implantado en mi mente y en mi corazón, Señor, en esta mañana pueda fluir de mis labios, Señor, con sencillez. Y que este pueblo que es tuyo, comprado con tu sangre, Señor amado, que ha de recibir esta palabra, Señor, pueda recibirla. Y que esta palabra haga, Señor, en cada uno de los corazones conforme a tu voluntad. Pues tú conoces cada necesidad, Señor eterno. Y te pido, oh Dios, que tú seas glorificado por medio del poder de tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Gracias, gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Este fin de semana, gloria al Señor, hemos estado aquí y la presencia del Señor se ha dejado sentir en este lugar de una manera maravillosa. El viernes, en su primer día de campaña, estuvimos hablando acerca de este tema, desconectadas. Y en ese momento estuvimos hablando Mateo capítulo 17. Gloria al Señor, y allí vimos lo que resulta cuando nosotros nos desconectamos. Las cosas que suceden cuando nosotros nos desconectamos de lo ordinario, de lo secular y entramos en una intimidad con Dios. Vimos como en esa ocasión cuando usted se aparta para Dios, allí Dios le habla, allí se manifiesta la gloria de Dios, allí Dios se glorifica, Dios te toca, Dios te levanta y Dios te cambia. Amén. En el día de ayer estuvimos hablando sobre su texto tema que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23. Y vimos la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Vimos los cambios que suceden y vimos cuál es la identidad del nuevo hombre. Cómo se comporta, qué cosas hace, cómo vive esta persona que es una nueva criatura de Dios. Y en esta mañana, ya que ustedes se han despojado del viejo hombre y están viviendo conforme a este nuevo hombre que Dios ha creado en usted, hoy vamos a hablar bajo el tema su palabra. Su palabra me sostiene. Somos sostenidos con el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios hay poder que sostiene? Y en esta mañana yo he leído unos versículos que son sumamente profundos y contienen muchas verdades maravillosas acerca del Hijo de Dios. No sabemos en realidad quién haya escrito este libro, porque no contiene una salutación específica como las demás epístolas en el Nuevo Testamento. No contiene el nombre, quién fue el que escribió estas palabras, gloria al Señor. Y aunque el escritor no es revelado, la realidad es que la Biblia en su totalidad tiene solamente un autor, ¿verdad? La palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, gloria al Señor. Y todo lo que Dios ha escrito en este libro, lo ha escrito con el propósito de que nosotros le conozcamos a Él mejor. Lo ha escrito con el propósito de revelarnos cuáles son sus propósitos y cómo es que nosotros debemos de vivir una vida de fe en Dios. Amén. Así que todo lo que nosotros podamos leer en la Escritura tiene como fin el ayudarnos a crecer en una relación con Dios. Y cuando leía estos versículos, notaba de la manera impresionante que este autor nos transporta a cada uno de los que leemos estos versículos por un terreno es muy familiar, ¿verdad? De los escritos proféticos del Antiguo Testamento y comienza a revelarnos las verdades acerca de Jesús.
Y una de las cosas que da por acertado es que Jesús es el creador del universo. Todo lo que nosotros vemos fue creado por Él, dice la palabra, y para Él. Y también nos dice en este versículo que Él es el sustentador de todas las cosas, el purificador de nuestros pecados, y que Él se sienta a la diestra del Padre. Y no podemos considerar estos versículos sin considerar lo maravillosa que es la persona del Hijo de Dios. Me ponía a pensar anoche y yo decía, ¿qué sería de nuestras vidas si no hubiese un Jesús? ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiese habido uno que estuvo dispuesto a dar su vida para que yo y usted en este día podamos vivir, como decía el pastor, sin temor a la muerte, porque entendemos que Él ha abierto las puertas a una vida eterna por medio de su sacrificio? El libro de Colosenses capítulo 1, 16 nos confirma y nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la Biblia confirma que Él es el creador de todas las cosas que nosotros podamos conocer en esta tierra. La Biblia continúa diciéndonos en estos versículos que Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Jesús se relaciona con Dios de la misma manera que los rayos del sol se relacionan con el sol. Ven, los rayos del sol nos dicen que hay un sol. Jesús nos dice que hay un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, que hay un Dios que está interesado en cada uno de nosotros. Y así como no se pueden separar los rayos del sol, usted no puede separar al Hijo de Dios de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Jesús siendo Dios estuvo dispuesto a descender a la tierra. Y para mí eso es lo más grande. Cuando logramos entender que Dios se hizo hombre y se hizo sacrificio, sometiéndose a una muerte y muerte de cruz, para que yo y usted seamos salvos, para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y podamos así iniciar una relación íntima con Dios. Siendo tan grande, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta es la introducción a este maravilloso libro. Y Él continúa diciéndonos que ese creador no solamente creó todas las cosas y se olvidó de ellas, sino que Él continúa diciendo que es el sustentador. Yo pensaba y yo decía, qué maravilloso es nuestro Dios, que Él forma las cosas, pero no las deja allí y se olvida de ellas, sino que continuamente las sostiene en su lugar. ¿Ves? Para mantener y guiar el universo, Dios usa su voz y dice, sea la luz, y fue la luz. Sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. Se separen las aguas, y se separaron las aguas. Que crezca la hierba verde, y creció la hierba verde. Y hasta el día de hoy todo eso se mantiene. Pero teniendo ese poder, Él decide salvarnos no por una palabra, sino por medio de un sacrificio. Oh, Él decide, no solamente voy a hablar palabra de salvación, sino que voy a pasar por un proceso para demostrarnos la magnitud del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor. Y yo llevo sirviéndole al Señor desde mi niñez.
Desde que yo tenía 9 años, mi mamá se convirtió al Señor en un campo, debajo de lo que se llama en Puerto Rico un foco de luz, en un culto en la calle. Y yo de 9 años, mi mamá me llevó a aquel lugar. Ella se arrodilló allí en lo que le llamábamos un batey, porque era un piso de tierra. Y aceptó al Señor y nos arrodilló al lado de ella. Y nos dijo: ustedes van a repetir conmigo, porque todos vamos a aceptar al Señor en este día. Y aún hoy, con 56 años de edad, yo me maravillo, me asombro de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Y cuando considero a primera de Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es como que Juan dice: ustedes no pueden pasar por alto este amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y quizás el mundo no puede reconocer eso, pero Juan dice: no se preocupen, porque quizás el mundo no los conoce, pero hay un Dios que te conoce. Jeremías 31:3, el Señor vuelve y nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el Dios que vemos aquí presentado en Hebreos capítulo 1. Y el escritor comienza directamente estableciendo algo, un hecho que es sumamente importante. Si usted mira el texto, dice Dios, Él está estableciendo que Dios es real. Y Él decide que no va a dar una explicación porque Él piensa que Dios es real. Simplemente Dios es. Él lo da por acertado, estableciendo entonces Dios, dice el texto, hablando. Entonces comienza a establecer que Dios habla, que Dios se comunica con nosotros, que Dios no está silencioso, sino que Dios tiene una voz. Y eso es maravilloso, que el Dios omnisciente, que el Dios todopoderoso, que el creador del universo decide comunicarse con el hombre. Pero nosotros vivimos en un mundo donde pensamos que todo nos lo merecemos, porque tenemos tantas cosas a nuestra disposición. Pero la realidad es que Dios no tenía que comunicarse con nosotros. Pero Dios decide, dice aquí en este texto, que Dios decide hablar con nosotros. Y el texto dice, Dios hablando, Dios escoge comunicarse con nosotros y lo hace de tantas diferentes maneras. Nuestro Dios está presente en este mundo, créalo usted o no. En un mundo que está dañado, en un mundo que está en la condición que está el mundo en que nosotros vivimos, Dios está en este mundo trabajando. Dios no está en silencio. Yo no sé si usted cree que Dios todavía habla, pero yo creo que Dios todavía habla. Mientras tengamos la palabra escrita, Dios está hablando. No necesitamos tener una voz de hombre que proyecte la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita es más que suficiente para que cuando queramos escuchar la voz de Dios, nos sentamos y le escuchemos hablarnos. Así que Dios está presente en nuestro mundo y no está en silencio. La deidad no se queda sin palabras en estos tiempos, sino que Dios habla. Él es el único y verdadero Dios. Y la Biblia nos dice en el Salmo 135, versículos 15 al 17, que hay hombres, ¿verdad?, que están siguiendo a imágenes que son obras de manos. Dice el salmista que tienen boca, pero no hablan, que tienen manos, pero no tocan, tienen ojos, pero no ven,
Tienen orejas, pero no oyen. Tienen bocas, pero no tienen aliento. Sin embargo, nosotros le servimos a un Dios que tiene boca y habla, que tiene oídos y oye, que tiene manos y te toca. Le servimos a un Dios vivo. Yo quiero que usted entienda que Él está presente en nuestras vidas. Que Él no solamente habla en el tiempo de hoy, sino que Hebreos nos dice, comienza estableciendo que Dios ha hablado a través de los tiempos. A través de la existencia de la raza humana, Dios siempre se ha ocupado de hablarle, de comunicarse con el ser humano. Y Hebreos se establece y dice, y quiero aclarar que Él no solamente habló una vez, Él no solamente habló 2 veces, sino Dios ha hablado muchas veces. Y mientras yo meditaba y estudiaba esta frase muchas maneras, encontré que significa tanto hablando de las diversas ubicaciones geográficas, los diferentes lugares, como los diferentes métodos que Dios usó para hablar. Él habló en montañas, Él habló en ríos, Él habló en los caminos, Él habló en las ciudades. O sea que Dios no está, no solamente habla en un lugar. Dios no solamente habla en este lugar. Usted puede estar en su auto y Dios puede hablar con usted. Usted puede estar en su oficina y Dios puede estar con usted. Dios habla de diferentes maneras, de muchas maneras y en diferentes lugares. Cuando Abraham, Dios quiso hablar con él, lo sacó durante la noche, dice Génesis 15:5. Y le dijo, Abraham, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así Dios le comunicó una promesa de una gran posteridad. Luego Agar estaba en el desierto pensando que iban a morir ella y su hijo. Y allí en el desierto, en Génesis 21, 17 al 18, Dios se acerca a ella y le dice, levántate, porque tu hijo no va a morir, yo voy a hacer de él una gran nación. Dios habla en el desierto. A Moisés le habló mientras estaba apacentando las ovejas de su suegro. ¿Y qué le dice en Éxodo 3:6? Le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Mientras trabajaba, le hizo un llamado a una gran misión. Dios trabaja y habla en diferentes lugares. Elías decide que se va a encerrar en una cueva, pero allí Dios habla con él y lo saca de aquel lugar. Samuel era un niño, no hay edad, no hay límite de edad y está durmiendo y Dios lo despierta y le hace un llamado. Pues Dios aún habla. A Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, allí le habló y lo agarró y le dio una revelación maravillosa de cosas que aún están por manifestarse. Así que no vamos a poner límites a la voz de Dios. No podemos limitar la voz de Dios. Cuando Dios va a hablar, Dios va a hablar. Y Dios habla no para entretenernos, no para pasar el tiempo con nosotros, no para decirnos cuentos, sino que cuando Dios habla con seriedad, para enseñarnos caminos, para mostrarnos propósitos, para corregirnos, para que nos presentemos delante de Él como gente aprobada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando escuchamos la voz de Dios, entendemos su voluntad, entendemos sus propósitos
y comenzamos a conocer quién es Dios. Desafortunadamente hay muchas personas que no están escuchando la voz de Dios, porque no quieren, porque no lo desean. Pero es maravilloso cuando usted se sienta y le dice a Dios: Señor, háblame. Señor, yo necesito escuchar de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos continúa diciendo que por medio de los profetas habló en el Antiguo Testamento, usando a hombres como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Nehemías, como Isaías, como Ezequiel, como Zacarías. Por medio de todos estos hombres, Dios revela en el Antiguo Testamento las cosas que sucederían, revelando el ministerio mesiánico que se iba a manifestar más tarde. Por eso cuando Jesús comienza a manifestar su ministerio, muchos de ellos escuchaban las palabras y reconocían que Isaías había hablado estas cosas, porque ya Dios las había revelado. Y él comienza diciendo: Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo me quedé en esa parte del texto, porque pienso que es importante que entendamos que el Señor no solamente habla y se olvida, sino que la palabra que Dios habla tiene como resultado sostener a su pueblo. Nosotros estamos aquí en la tierra todavía y estamos peleando una batalla constante. Cada día nos levantamos y tenemos que hacer una decisión de que vamos a pelear y vamos a ganar en ese día. De que hoy voy a recibir un azote, pero al final del día todavía voy a estar de pie. Que quizás el enemigo se va a levantar y me va a hacer la guerra, pero yo voy a pelear y yo voy a vencer. Porque esta palabra me garantiza la victoria. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús, cuando dice Él es quien sustenta, está haciendo referencia a Jesús. Y entonces yo me puse a pensar: Jesús nos sustenta. ¿Quién es Jesús de acuerdo a la palabra? Dice Hebreos 12:2 que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dice Filipenses 2:6-8 que Él es aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es este Jesús que nos sustenta? Colosenses 1:16 dice que Él es aquel por el cual fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis 22:16 nos dice de este Jesús que Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es este Jesús que nos habla? Dice Apocalipsis 1:11 que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Oh, Apocalipsis 16:18 dice que Él es aquel cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oh, ¿quién es este Jesús? Es el que estuvo muerto, dice, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es este Jesús? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es este Jesús? Él es el único que es digno de abrir el libro. Oh, Él es nuestro Dios maravilloso, que en su magnificencia, en su grandeza, no se limitó a acordarse de nosotros. No se limitó en tenernos en su memoria. Decidió amarnos y no se olvida de nosotros.
Yo no sé cómo eso le hace sentir a usted. Yo me acuerdo que un día yo iba caminando por el pasillo del lugar donde yo trabajo y me tocaba caminar un pasillo bien largo, y eso era como en el mes de mayo, donde el lugar estaba desierto. Y yo voy caminando y nadie hay en el pasillo, y da como un poquito de temor, porque es un lugar asolado, largo. Y yo iba caminando, y mientras voy caminando solamente escucho el sonido de mis pasos. Y cuando voy caminando estoy pensando, estoy aquí sola. Y de repente escucho aquella voz dentro de mí que me dijo: jamás estás sola, porque Él siempre está con nosotros. Aún en el momento cuando pensamos que todos se han ido y nos han dejado, el Señor dice: yo estoy contigo hasta el fin. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y yo pensaba y yo decía: wow, este Jesús, todas las cosas son sustentadas por el poder de su palabra. El poder sustentador, de acuerdo a Hebreos, le pertenece a Jesús. Él nos creó y no nos abandonó. Yo no sé quién te ha abandonado, pero Él no te ha abandonado. Yo no sé quién te ha dejado, pero Él nunca te ha dejado. Yo pensaba y yo decía: qué tremendo es Jesús, que Él no nos observa de lejos, sino que se acerca para sustentarnos. No es una participación pasiva, sino que está en constante movimiento a nuestro favor. Yo decía: wow, el Señor me sostiene a mí, de la misma manera que sostiene a los océanos en su lugar y no le permiten que se salgan hasta que Él no le ordene que se salgan. De la misma manera que este globo terráqueo está ahí, suspendido en medio de la nada, por una palabra que Él dijo un día, y allí está obedientemente el planeta Tierra, guindado, suspendido en no sé qué, sino que en la palabra de aquel que le dijo: ahí te vas a quedar hasta que yo diga. Aleluya. Ese es el poder sustentador. Todo se mueve en una órbita. Yo no sé si usted ha estudiado el sistema solar, pero es maravilloso ver que eso lo hizo Jesús, y cada una de esas cosas permanecen allí por el sonido de la voz de nuestro Señor. Todo ha sido sostenido, conservado y mantenido por Él. Ahora, pensaba yo en esto y yo decía: todas estas cosas que Jesús sostiene, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, está sostenido por Él. Y año tras año todo permanece en su lugar. Y nosotros, como seres humanos, nos llenamos tanto de quien nosotros somos, de nuestra autosuficiencia, y creemos que tenemos tanto control, creemos que tenemos tanto poder, pero al final del caso nosotros no tenemos poder ninguno, sino proviene de Dios. Él es la fuente de nuestro poder. Si podemos hacer las cosas, las podemos hacer por Él. Ayer decíamos que todo lo podemos en Cristo. Sin Cristo nada somos, y sin Él verdaderamente nada podemos hacer. Nosotros dependemos de su sostén cada día. Y eso es lo más maravilloso que nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Que Él nos sostenga cada día. Somos efectivos, hacemos lo que hacemos porque el Señor está con nosotros. Y como creyentes, nuestra existencia diaria depende de Dios. A veces salimos a hacer las cosas en una total dependencia de Dios. Yo le decía a las hermanas que yo vine el viernes preocupada porque mi hijo estaba sumamente enfermo. ¿Y quién lo iba a cuidar si yo no estaba en la casa para ayudarlo? Porque no podía hacer sus cosas. Pero Dios usa a la hermana Alicia ayer para que, sin ella ni saber que estaba ministrando a mi vida, como Dios la usa para contestar una petición que hacía minutos yo le hacía al Señor en esa esquina.
Ve, porque somos sustentados por el Señor. Su palabra me sostiene. Su palabra me da vida. Su palabra me da fuerzas. Su palabra me guía. Su palabra me enseña que nunca, nunca, nunca estoy sola. Oh, gracias damos a Dios que todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. Yo creo que podemos adorarle hoy y darle las gracias, porque en su grandeza no se olvidó de nosotros, sino que nos deja su palabra. No hay ser humano, no hay creyente que pueda ser victorioso independiente de nuestro Señor. Usted no puede hacer esto solo. Usted no puede hacer esto independiente de nuestro Señor. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. Y yo pensaba y yo decía, si la palabra de su poder sustenta los cielos y la tierra, sustenta el universo, sus planetas, sus órbitas, todas esas cosas, ¿cuánto más no me va a sostener a mí? ¿Cuánto más no me va a sostener a mí? Me puse a meditar en la palabra sustentados, sostenidos. Significa cargados. O sea, Él te carga, Él te preserva, te alimenta, te fortalece, te anima y te aguanta. Todas esas cosas están incluidas en el significado de esa palabra sustentados. O sea, yo y usted, nosotros somos sustentados por el poder de su palabra. Si Dios lo dijo, yo siempre he dicho, el problema está en que Dios lo haya dicho. Si Dios lo dijo, va a suceder. Tenemos que estar seguros que haya sido Dios el que lo dijo. Y cuando Dios lo dijo, no nos turbamos, no nos amedrentamos, porque sabemos que podemos depender de esa palabra segura que Dios habló. Y lo interesante de esto, de sustentados por la palabra, es que dice por la palabra de su poder. Y la palabra poder ha sido estudiada y donde quiera escuchamos que significa dunamis. Eso se escucha por todos lados. Sí, pero entonces cuando aplicamos ese poder a la palabra de Dios, lo que se nos está diciendo es que entonces nosotros somos sustentados, cargados, preservados, alimentados, fortalecidos, animados, alentados, protegidos por el poder, o sea, por una explosión de fuerza divina que emana de la palabra de Dios. Oh, aleluya, tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios. Usted no va a poder obtener victoria si usted no ama esta palabra. Y en estos tiempos donde debido a esta pandemia ha surgido por los medios sociales la habilidad de recibir tanta palabra. Usted entra a los medios sociales y usted puede escoger qué culto es el que va a ver ese día, qué palabra es la que va a escuchar. Pero en eso también hay peligro, porque no podemos recibir todo lo que escuchamos. Tenemos que asegurarnos que la palabra que recibimos vaya conforme a lo que dice la Escritura. Si está en la Escritura, está bien. Decimos sí y amén. Bendito el nombre del Señor. El Hijo de Dios habló y creó, pero todavía habla y sostiene. Y yo le doy gracias a Dios, porque entiendo que Él nos va a sostener por cualquier situación que podamos enfrentar. La Biblia jamás nos garantiza que no vamos a pasar dificultades. La Biblia jamás nos garantiza que todos los enfermos van a ser sanados. La Biblia no nos garantiza que no vamos a tener dificultades. La Biblia no enseña que los cristianos no se van a enfermar. Vamos a pasar situaciones
La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero hay una palabra que nos sostiene. Hay una palabra que en medio de la prueba más difícil te dice: yo estoy contigo y no te dejo solo. Y yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que cuando Dios habla para que nosotros nos aferremos de esa palabra y le creamos. En su palabra yo encuentro fuerzas. Y usted puede encontrar fuerzas. En su palabra yo encuentro instrucción. Él me enseña. Él me enseña cómo vivir, cómo tomar decisiones. En su palabra Él me consuela. Mi hermano murió hace 10 años inesperadamente. Y nosotros, ninguno de sus familiares, tuvimos la oportunidad de despedirnos de nuestro hermano. Cuando llegamos al hospital, ya él estaba inconsciente. Y yo tenía un problema con eso. Porque yo quería que Dios nos hubiese dado la oportunidad, por lo menos a nuestra madre, a tener una última palabra con su hijo. Y Dios no lo hizo así. Y me acuerdo que estoy en la sala frustrada con el Señor orando. Y quizás reclamándole al Señor: ¿por qué no le diste una oportunidad por lo menos a mami que llegara y se despidiera de él? Una situación muy dolorosa. Y estoy allí reclamándole al Señor, y de repente siento como mi sala se llena de la presencia del Señor. Y mientras yo hablaba con el Señor, siento aquello que cae sobre mí. Y el Espíritu Santo me ministraba. Yo no escuchaba voces. Yo lo que sentía, como el Espíritu me ministraba, como una armadura caía sobre mí. Y el Señor comenzaba a darme palabra. Y me decía: yo te he visto con mi armadura. Ve, porque cuando conocen la palabra, el Espíritu Santo utiliza esa palabra para ministrarte en un momento oportuno. Dios no me debe una explicación el porqué de las cosas, pero Él sí me dice en ese momento: cuando tú no entiendes, yo llego para sostenerte. Yo llego para darte consuelo. Yo llego para que puedas enfrentar el otro día y puedas seguir caminando en fe. El poder de su palabra nos sostiene. Él sí sana. Yo creo en la sanidad. Yo también creo en la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. En su palabra encontramos salvación. En su palabra yo encontré la vida. Isaías dijo: fueron halladas tus palabras, en Isaías 55, y yo las comí. Porque la palabra de Dios nos alimenta para prepararnos para seguir caminando. En su palabra yo encontré luz que iluminó las tinieblas. En los días más oscuros, su palabra. Nadie más sino su palabra ha iluminado mi camino. En su palabra se encuentra óleo de gozo y manto de alegría. Si estás pasando una situación donde quizás estás enfrentando un momento de tristeza, de soledad, de depresión, por las situaciones que pasan en nuestras vidas, Él te dice: mi palabra es óleo de gozo y manto de alegría. En su palabra se encuentra el camino que nos lleva a Dios. La palabra de Dios me sostiene. La palabra de Dios me enseña que por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Su palabra me revela la gloria de Dios. Su palabra me hace entender sabiduría. Su palabra me sostiene para que mi pie no tropiece en piedra. La palabra hace muchas cosas a nuestro favor. Su palabra nos sostiene. Cuando estoy cansado, Isaías 40:31 dice:
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Su palabra te sostiene cuando estás afligido. Y te dice en el Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. La palabra te sostiene cuando los médicos te dicen que no tienes remedio. En el Salmo 118, versículo 17, te dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La palabra nos habla en Isaías 41:10 y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu palabra te sostiene cuando te sientes desmayar. Y en Primera de Crónicas 28:20 te dice: esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. La palabra te sostiene cuando te hacen la guerra. Salmo 27:3 te dice: aunque, and I love that word, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La palabra te sostiene en las tormentas cuando vienen a tu vida. Y en Marcos 4:39 dice que Él le habla a la tormenta y le dice: calla, enmudece. Y el viento cesa y se hace grande bonanza. Y su palabra nos sostiene cuando el enemigo se levanta como río. Isaías 59:19 dice: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Su palabra me sostiene. Que estás en tribulaciones. La palabra dice que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque su palabra te sostiene. Que estamos en medio de esta pandemia tan horrible, tantas cosas que han sucedido, pero el Salmo 123 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En medio de todo esto, Él está con nosotros. Su palabra nos sostiene cuando estamos cansados de pelear. Y nos dice en Primera de Corintios 15:52: cuando te canses, hay una esperanza viva en nosotros. Primera de Corintios nos dice que en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, cuando quizás menos lo esperemos, a la final trompeta, dice Pablo, porque dice: se va a tocar una trompeta, y los muertos, aquellos que hemos amado y que se han ido, que han sido salvos, en ese día serán resucitados. Y serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, dice la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros los que hayamos quedado, si no hemos muerto para ese entonces, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oh, gracias. Su palabra me sostiene. Y después de ese momento dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que en esta mañana, no importa la situación, la palabra de Dios tiene una respuesta. No importa lo que suceda, la palabra de Dios tiene una respuesta. La palabra de Dios te puede sostener. Te sostiene a ti y me sostiene a mí. Así que sigamos adelante. Pero ¿sabe qué surge? Que para que nosotros podamos entender estas verdades y apropiarnos de estas promesas y agarrarlas y hacerlas nuestras, tiene que haber una desconexión de todo lo que es pasajero, de todo lo que es terrenal, y entrar en una intimidad que nos va a llevar a una convicción de que tengamos una fe cierta y viva en la palabra que hemos hablado. Así que en esta mañana yo les exhorto a que usted haga caso omiso a la voz del enemigo que viene o que pretende robarnos nuestra fe, que pretende sacarnos de nuestro lugar en el Señor, y que usted se levante en fe y crea que hay un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Amén. Póngase de pie en esta mañana y démosle gracias al Señor.